A continuación, la doctora Carmen Chivite nos presenta la conferencia La Antropología Integral de Jaime Balmes. La doctora Carmen es doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Estudios Avanzados en Filosofía y máster en Bioética y Formación, licenciada en Filosofía y diplomada en Enfermería. Desde el año 2012 es profesora investigadora en la Universidad Católica de Ávila en España. Sus principales líneas de investigación versan sobre la antropología, la bioética y el uso de las nuevas tecnologías en jóvenes. Ella tiene varias publicaciones en torno a estos temas estructurales de su pensamiento y de su trabajo. Ha participado en equipos misioneros con la universidad, una estancia en Camerún en el año 2013 y en el programa de verano global internacional que ofrece en la Ciudad de México. Doctora Carmen, bienvenida y esperamos al final que los participantes puedan formular las preguntas. Muchas gracias. A todos y encantada de compartir con ustedes la siguiente ponencia que he preparado con ocasión de este Congreso Internacional de Filosofía, Teorética y Práctica. En primer lugar, debo dar las gracias al comité científico y al organizador que me ha tenido en cuenta y me ha convocado para colaborar en este magnífico congreso en el cual también han participado el doctor Eduardo Forment, el doctor Abel Miró y otros muchos ponentes de gran altura científica y filosófica. Por lo tanto, yo simplemente voy a intentar colaborar o aportar algunas ideas sobre un autor, Jaime Balmes, que ciertamente me apasiona y al cual debo agradecer muchísimo en mi desarrollo, ¿no?, en la antropología filosófica. Bueno, simplemente presentarme, aunque ya han visto mi nombre, Carmen María Chivite Cebolla. Soy doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, aunque tengo el honor de que tuve como director de tesis a Eudaldo Forment. Simplemente, y para no dilatar más esta presentación, voy a continuación a comentarles un poquito cuál será el índice a seguir en esta conferencia titulada Antropología Integral e Integradora de Jaime Balmes. Vamos a seguir este breve índice, 3 grandes apartados. En el primero de ellos haré una breve introducción, presentación al autor. A Jaime Balmes es un autor español que creo no es conocido o no suficientemente conocido como debería serlo, puesto que murió joven y creo que su legado todavía tiene mucho que decirnos. Entonces, muy brevemente presentaré su biografía y comenzaré la exposición de su antropología. Como han visto, el título de esta conferencia es Antropología Integral e Integradora de Jaime Balmes, pero comenzaré esta propuesta antropológica desde un punto de partida que para Balmes es clave, su amor profundo a la verdad. A continuación, como apartado central, muy breve, pero que nos situará en el apartado último, que va a ser el más extenso, veremos la importancia de recuperar la ciencia antropológica, es decir, cómo a día de hoy se ha negado o se niega la naturaleza humana y cómo con Balmes recuperamos este concepto, naturaleza humana, en su doble dimensión, existencia y esencia, que va a ser clave para desde ella construir una antropología realista y una antropología que puede decirnos mucho a día de hoy. Y en tercer lugar, y como tercer apartado, que va a ser el más extenso, puesto que es la propuesta de esta conferencia, su antropología concreta, la antropología de Balmes, tiene por título Antropología Integral e Integradora, porque verán cómo desde este profundo realismo balmesiano hay una propuesta de integración en las potencias humanas y de integración en la sociedad y en la integración con el Logos, con Dios. No me quiero entretener en esta presentación rápida de lo que va a ser la conferencia, simplemente vamos a seguir estos 3 puntos y comentarles que, aunque lo he apoyado de una presentación, verán que son solamente algunas ideas, las que están contenidas en las diapositivas, y sobre todo algunas citas que he considerado interesantes que puedan leer ustedes mismos desde Balmes y su obra. Como les digo, es una presentación mucho más amplia de lo que están las diapositivas, pero creo que nos puede ayudar a seguirla de forma eficaz.
Simplemente, y también para comentarles, voy a intentar, para acotarme al tiempo y para no irme demasiado, pues quizás por las ramas, porque yo tiendo a eso, voy a leer la conferencia que he preparado, aun cuando confío que con la presentación PowerPoint y también con lo que yo vaya añadiendo a esta lectura pueda ayudarles a adentrarse en este autor, concretamente en su antropología, que considero es de gran actualidad. Vayamos entonces a presentar a este gran autor, Balmes, y lo vamos a hacer, como les digo, de forma muy breve. Jaime Luciano Antonio Balmes i Urpía nació en Vic, una ciudad próxima a Barcelona, España, un 28 de agosto de 1810 y murió en esta misma ciudad el 9 de julio de 1848, con apenas 38 años de edad. Jaime Balmes comienza sus estudios en el seminario de Vic en 1817, a la edad de 7 años. En 1825 continuará sus estudios cursando teología en la Universidad de Cervera, de la que se licenciará en 1833, y un año más tarde será ordenado sacerdote, en 1834. En 1835 recibe el doctorado en teología y el bachiller en cánones por esta misma Universidad de Cervera. De 1837 a 1841, esto es desde los 27 a los 31 años, Balmes va a permanecer en Vic en lo que se ha denominado su vida escondida. 4 años de docencia, estudio y reflexión que le prepararán para su posterior e intensa vida pública, del año 41 al año 48. En este periodo en Vic, en el año 39, envía una publicación a el periódico El Madrileño Católico con el título Memoria sobre el celibato del clero, con la cual se va a hacer famoso porque ganó el primer premio de concurso de esta redacción. A partir de esta fecha, y en tan solo 8 años, a partir del 41, Balmes ilustrará con su prolífera y variada producción no solo a los eruditos del momento, sino a toda una población y sociedad a la que se dirige de forma ágil y cercana. Baste la enumeración de algunas de sus obras, fundamentalmente revistas y periódicos, para evidenciar la fecunda labor del pensamiento balmesiano en la filosofía y España de su siglo. Tras la publicación de este primer artículo, que le lanza a la fama, Balmes publica el opúsculo Consideraciones políticas sobre la situación de España en 1840 y en 1841 publicará La religión demostrada al alcance de los niños. Es este año, en 1841, cuando marcha a Barcelona y funda, junto con otros compañeros de la Universidad de Cervera, la revista apologética quincenal La Civilización. Con el cierre de esta revista, se lanza posteriormente a publicar otra revista quincenal de carácter religioso, cultural y político, llamado La Sociedad. Es en estos mismos años, cuando está en Barcelona, cuando Balmes publica en 4 tomos, del 42 al 44, su obra máxima en apologética, El protestantismo comparado con el catolicismo, que se traducirá prontamente al francés. Él mismo viaja a este país para traducirla y algo más tarde al italiano, al alemán y al inglés. En 1843 escribe en tan solo mes y medio su primera obra filosófica, El Criterio. Su publicación se demorará un poquito hasta el año 45. Esta obra cabe mencionarla, El Criterio, puesto que es una obra sencilla, dirigida a todos los públicos, que de alguna forma pretende acercar a la población las cuestiones filosóficas que en aquel momento estaban de alguna forma quebrando, ¿no?, los cimientos de la verdad, y que él, con esta obra, como les comento, ayuda a recuperarlos. En 1844, Balmes va a fijar su domicilio en Madrid hasta el año 47. Allí va a fundar un nuevo periódico semanal titulado El Pensamiento de la Nación. Es también en estos años, mientras está en Madrid, cuando va a publicar Filosofía Fundamental en el año 46 y Filosofía Elemental en 1847. Sus 3 obras filosóficas, y cada una con un estilo y público diverso, aportan luz y criterio en medio de un siglo XIX donde el pensamiento criticista llenaba de escepticismo y confusión no solo a pensadores. A principios de 1848 volverá a Barcelona. En mayo de ese mismo año regresa a Vic, enfermo de tuberculosis, donde va a fallecer el 9 de julio tras una vida breve pero llena de fatigas. Se le ha dado a Jaime Balmes el título de Doctor Humanus
y es que su implicación intelectual y práctica para que el hombre viva y viva en abundancia le ha merecido tal honor en tan pocos años de vida. Vista de alguna forma la biografía rápida de Balmes y su gran obra, ¿no?, y su prolífera producción, vamos a centrarnos ya sí en esta introducción a lo que va a ser su antropología, y es el fundamento sobre el que la antropología se basa, que es el profundo amor de Jaime Balmes a la verdad. El leitmotiv que impulsa a nuestro actor en todo su quehacer es un profundo amor a la verdad. Con él damos comienzo a esta presentación de la antropología integral de Balmes, pues es gracias a esa confianza y apuesta por la verdad, realidad, por la que se justifica y alienta la búsqueda concreta de la verdad del hombre. Su propuesta integral e integradora será la lógica consecuencia de su cuidado respeto a la realidad humana. Es más, la perennidad y actualidad que en su propuesta antropológica se descubre encuentra su primera y principal fuente en esta su característica docilidad a todo lo real. Ante la pregunta ¿por qué sea la verdad?, de la cual tantos contemporáneos suyos desconfiaban poder alcanzar, Balmes defiende que la verdad es la realidad. Esta verdad que se fundamenta en lo real puede ser considerada de dos modos: verdad en las cosas o verdad en el entendimiento. Cita: la verdad en la cosa es la cosa misma, verdad real u objetiva. La verdad en el entendimiento es el conocimiento de la cosa tal como ésta es en sí, verdad formal o subjetiva. El tipo de verdad por el que Balmes se va a preocupar, recuperando explícitamente su pregunta, es la verdad subjetiva. De ella nos dice, cita: cuando las conocemos, las cosas, la realidad, como son en sí, alcanzamos la verdad. De otra suerte, caemos en error. Esto es, el que podamos y de hecho lleguemos a conocer la verdad depende directamente de la adecuación de nuestro juicio a la realidad. Precisamente por esta dependencia del conocimiento a la realidad es por lo que se afirma de él que es un pensador profundamente realista. Esta propuesta de realismo epistemológico, que se remonta a Aristóteles o Santo Tomás de Aquino, es presentada por nuestro autor de modo peculiar y renovado al hacerse cargo de los más recientes o modernos problemas cognoscitivos a su momento histórico. Junto a aquel profundo realismo clásico que busca ser fiel al término ad quem del conocimiento, se une un profundo realismo subjetivo que se hace cargo del término aquo que lo lleva a cabo, el sujeto cognoscente, que es el ser humano. Esta doble clave metodológica, ser fiel al objeto y al sujeto en su respectiva riqueza y complejidad, en lo que en ellos haya de permanente y en lo que en ellos haya de cambiante, es lo que aporta a la filosofía y antropología balmesiana los ansiados frutos de actualidad y perennidad y de moderación o equilibrio filosófico tan necesarios hoy y siempre. Llegados entonces a esta doble necesidad realista en nuestra investigación antropológica, Balmes nos propone la base fundamental para llevar a cabo adecuadamente esta investigación y cualquier otra: contar con la propia realidad subjetiva, con el modo de conocer humano. Cabría objetarle aquí que esto es ya un tipo de conocimiento objetivo o antropológico, el que nos ocupa en este estudio. Sí, nuestro autor no duda en reconocerlo, pero indica cómo nos es ineludible partir de él para poder construir todo lo demás. Dado el peculiar carácter de esta nuestra investigación, donde el objeto y el sujeto de conocimiento son el mismo, el ser humano, el hombre, Balmes comienza su investigación aceptando esta limitación de nuestra naturaleza. No podemos dejar de ser hombres para pensar y hablar sobre nosotros mismos. Como principales elementos de su realismo subjetivo, del descubrir y aceptar la naturaleza y alcance del propio conocimiento humano, Balmes va en primer lugar a recuperar la posibilidad de la certeza humana, en la existencia y comunión de tres criterios válidos y sus tres verdades cimiento: la conciencia, el principio de no contradicción y el principio de evidencia. En segundo lugar, va a afirmar con ello nuestro alcance cognoscitivo de lo real, que es posible pero limitado y nunca creador. No somos dioses de bolsillo, como él afirma. En tercer lugar,
proclama la necesidad de que sea el hombre entero quien filosofe, rechazando tanto los racionalismos como los empirismos. En cuarto lugar, va a entreabrir la puerta a la fe para que ayude y anime a aquella razón que ya hemos ampliado. Y en quinto lugar, va a reconocer lo progresivo y lo esforzado de toda esta labor, que precisa tanto de un primer estudio analítico en profundidad como de un posterior estudio sintetizador en panorámica de conjunto. Vayamos entonces, y fundados sobre este profundo amor a la verdad que tenía Jaime Balmes y en este deseo de verdad ahonda en el conocimiento del ser humano, y acerquémonos al problema antropológico. Apoyados sobre esta multiplicidad de principios básicos del conocimiento humano, recuperada la potencialidad y fuerza de nuestra razón, auxiliada por la sensibilidad, la voluntad y la fe, Balmes puede afrontar la pregunta por el hombre como objeto de su estudio antropológico. Movido por aquel profundo amor a la verdad, aplicado ahora a la verdad, a la realidad del ser humano, quiere descubrir tanto lo que de esencial y permanente existe en él, solo en la existencia de una cierta naturaleza humana puede explicarse y sustentarse la misma ciencia antropológica, como lo que de accidental y contingente en él se suceda. En este permanecer en lo permanente y cambiar con lo cambiante, en esta fidelidad al ser humano, al hombre concreto, al cual quiere ayudar a alcanzar su máxima perfección, radica la perennidad y la actualidad de esta su concreta propuesta antropológica. Comencemos entonces recuperando la misma naturaleza humana, ese problema antropológico que a día de hoy está tan puesto en entredicho. Una de las primeras preguntas a afrontar en la investigación antropológica actual es la de si esta ciencia tiene sentido, esto es, si existe aquella naturaleza humana común a la cual se quiere estudiar. Balmes nos ofrece en su teoría ontológica general una cumplida solución a este original problema. Con la rehabilitación de las sustancias segundas, recupera la existencia de las naturalezas o especies, también la humana, y con la rehabilitación de las sustancias primeras, la existencia concreta de los seres individuales. Es precisamente bajo la noción de sustancia primera, en este caso de nuestro estudio antropológico del hombre, del ser humano, donde se concilia en cada ser humano un ser esencial permanente con una existencia contingente y libre. Aquí se encuentra la fructífera solución balmesiana a los diversos excesos antropológicos que niegan una u otra categoría, esencia o existencia, cayendo unos, los idealismos y esencialismos, en el panteísmo y la disolución del yo, y cayendo los otros, los relativismos y existencialismos, en una exasperada individualidad que desemboca en la contradicción. Al recuperar Balmes la esencia y la existencia humanas, recupera a un mismo tiempo la verdad y la libertad del hombre, existencia libre que solo llega a su perfección si asume y desarrolla su propia esencia o verdad. Asimilada así la máxima «la verdad os hará libres», el estudio antropológico balmesiano no solo se ve justificado, pues existe ciertamente una naturaleza humana que se puede estudiar, sino que se nos muestra como urgente e imprescindible para la realización y perfeccionamiento de cada hombre concreto. Cuánto más urgente cuando aquella realización esencial tiene un sentido y finalidad, existe una razón creadora que se lo ha dado, y cuando se ha observado que el cumplimiento de su dignidad moral depende de aquel. Vemos aquí cómo de alguna forma en Balmes se aúna magníficamente teoría y práctica. Es imprescindible para desarrollar nuestra naturaleza humana el conocer qué es esta naturaleza humana. El conocimiento de la verdad ayuda y es imprescindible para el ejercicio de la libertad. Muy brevemente me quiero detener en dos conceptos que son claves en la antropología balmesiana y en cualquier antropología realista. El concepto de dignidad ontológica, que todos ustedes conocen, y el concepto de dignidad moral. El concepto de dignidad ontológica de alguna forma recupera ese valor esencial de la persona por ser humano, por pertenecer a la naturaleza humana y que no puede perder, haga lo que haga. Ahora bien, esta dignidad ontológica está llamada a planificarse a través de la dignidad moral,
el uso de nuestra libertad que lleva a término lo que está llamado a ser, que lleva a término esa naturaleza humana que necesita del concurso y del ejercicio y de la implicación de cada ser humano. Por lo tanto, dignidad ontológica y dignidad moral van a ser claves en esta antropología realista que exige del conocimiento de la naturaleza humana para poder realizarla y llevar a la plenitud. Bien, pues recuperada la naturaleza humana, viendo que existe algo común a todos los hombres y que es lo que posibilita nuestra investigación, Balmes se puede preguntar por qué es el hombre, por qué es lo esencial y permanente en él. Siguiendo la propuesta del Vicense, de Balmes, se le llama así Vicense por nacer en Vic, abordamos esta importante cuestión desde un primer estudio analítico, lo que nos va a liberar de cualquier forma de panteísmo, y lo completaremos a continuación con el estudio sintético posterior, librándonos entonces de cualquier exceso relativista. Esta división metodológica es necesaria a nuestro progresivo y limitado conocimiento humano, como decíamos hace un momento en ese recuperar las 5 notas del realismo subjetivo en Balmes, pero además va mucho más allá de una condición noxiológica. Acaba mostrándosenos esta doble clave, analítica y sintética, como clave misma de interpretación del ser y misterio humano, una antropología integral e integradora que nos va a llevar a nuestra máxima plenitud humana. En torno a por qué elementos o constituyentes conforman al ser humano, en este primer estudio analítico del mismo, del hombre, antropología integral, Balmes va a afirmar taxativamente su existencia corpórea y espiritual. Esto es, el hombre es necesariamente un ser corpóreo y anímico. Hay mucho más dentro que fuera. Rechaza así toda teoría monista acerca del hombre. Ni los materialismos ni los espiritualismos son fieles a su ser. Tampoco es la suya una teoría dualista, donde la unión entre alma espiritual y cuerpo sea algo meramente accidental. Se trata, en cambio, de una cierta unión sustancial o esencial de la que depende decisivamente el ser mismo del hombre. Cita: el hombre reúne con la simplicidad la mayor multiplicidad. Uno, su espíritu, está dotado de varias facultades. Está unido a un cuerpo de tal variedad y complicación que con mucha razón ha sido llamado un pequeño mundo. Las facultades están en relación íntima y recíproca. Influyen de continuo las unas sobre las otras. Una vez consignada esta esencial dimensión corporal espiritual del ser humano, analizando el testimonio que le ofrece la propia conciencia, Balmes señala 3 capacidades o potencias propiamente humanas: la sensibilidad, la inteligencia y la voluntad, íntimamente relacionadas y unidas entre sí. Sin perder nunca de vista esta armonía y mutua necesidad entre ellas, y que luego veremos de forma mucho más precisa porque es lo más propio de nuestro autor, deslinda y explica la naturaleza propia de cada una de ellas, lo que les diferencia y les hace irreductibles. Antropología integral que respeta y estudia las diferentes capacidades humanas. Si estas facultades llegan a actualizar su concreta potencialidad esencial, si cumplen con su especial misión u objeto, entonces se perfeccionarán y llegarán a ser ontológicamente verdaderas. Esta descripción de naturalezas, este estudio analítico de cada una de sus potencias, no es lo propiamente original de nuestro autor, viene ya de la tradición clásica, mas gracias a él evidencia de modo actualizado, ante los diversos reduccionismos que se producían en su época y que a día de hoy se siguen produciendo, cómo ninguna de aquellas potencias se puede obviar ni reducir a las demás. Por eso podemos afirmar que su antropología es integral y que gracias a ella nos liberamos de los tan frecuentes excesos reductivistas del tipo sensualismo, racionalismo o voluntarismo. Veamos muy brevemente cada una de estas capacidades, cómo las describe Balmes. En torno a nuestra capacidad sensitiva, comienza observando cómo es gracias a ella por la que se empieza a poner en relación el mundo extenso, nuestro cuerpo y los demás seres corpóreos, con el mundo inextenso, nuestra alma y las demás almas.
Balmes distinguía a continuación el analizar los actos sensitivos presentes a nuestra conciencia entre dos tipos u órdenes de sensibilidad. Un orden perceptivo, que nos aporta un primer conocimiento acerca del mundo extenso, y otro apetitivo, que nos inclina hacia la posesión o abandono de esos objetos conocidos. Se detiene a analizar lo propio y progresivo de cada uno de estos dos tipos de sensibilidad, una cognoscitiva, otra apetitiva. En torno a la primera, la sensibilidad perceptiva, Balmes defiende que el conocimiento humano debe comenzar por ella y, apoyándose en esos datos proporcionados por las sensaciones, elevarse al conocimiento racional o intelectual, que es el propiamente humano. La diferencia fundamental que señala a estos dos niveles de conocimiento humano, sensible e intelectivo, es que si bien el sensitivo, el ver del que participan también los animales, nos proporciona imágenes de lo individual y corpóreo, de los fenómenos sensibles, el segundo, el entendimiento perceptivo o aprehensivo, nuestro exclusivo entender, nos posibilita conocer el qué, la índole o esencia de ese mismo ser visto. A este respecto, señala Balmes dos funciones fundamentales a la primera sensibilidad representativa, a saber, la de atender a las necesidades más básicas de nuestro cuerpo y la de desarrollar, potenciar y alentar a las facultades superiores del espíritu. A más de la sensibilidad interna, añade, tenemos otra que denominaremos afectiva, como ya acabamos de anotar hace unas líneas. Esta no nos ofrece objetos, sino que nos pone en relación con ellos inclinándonos o apartándonos de los mismos. La principal función de nuestra afectividad sensible es, por tanto, la de actuar a manera de resorte, impulsándonos a buscar lo que nos conviene y a huir de lo que nos daña. Dentro de ella es preciso diferenciar a su vez entre los actos sensibles que se ordenan inmediatamente a la conservación de aquel individuo o de su especie, la satisfacción de las necesidades más inmediatas, alimentación, calor, etc., hay que diferenciarlo, los denominados apetitos. Estos se llaman, apetitos, y los que tienen un objeto diverso. Hay que separar los apetitos, estos más inmediatos o más sensibles, a los que va a denominar Balmes sentimientos o pasiones. Nuestros apetitos o afectividad sensible más elemental nos inclina o aleja de los objetos en la medida en que su cercanía o posesión nos produce o nos priva de un placer o dolor sensibles. En cambio, los sentimientos, por guardar ya algún tipo de relación con la razón y la voluntad, llevan tras de sí un gozo o un dolor de diversa índole, de cariz espiritual. En segundo lugar, nos tendremos a analizar un poquito más detenidamente esa facultad intelectual superior a la que Balmes denomina capacidad intelectiva. La segunda facultad propiamente humana es el entendimiento o capacidad racional, esa facultad representativa superior que nos eleva por encima de lo particular y contingente, ofreciéndonos un conocimiento de las esencias. Es gracias a ella, concretamente al acto judicativo, por la que podemos llegar a conocer la verdad, realidad, tanto en lo que tiene de permanente como en lo que tiene de cambiante. De su buen ejercicio y realización, en sus tres principales actos, percibir, juzgar y discurrir, dependerá el buen querer y quehacer de toda nuestra vida. A la facultad representativa superior, a este acto intelectual, le acompaña una facultad afectiva superior, la voluntad. Esa tercera potencia humana que nos inclina o aleja de los objetos conocidos ya a nivel intelectual está inseparablemente unida a ese conocimiento racional. Balmes no deja de consignar su intrínseca diferencia, es diferente conocer que querer, pero su ineludible unidad. Para poder querer es necesario conocer. De aquí brota su concepción de la libertad en dependencia de la verdad, lo que, y como ya hemos anotado, le va a liberar tanto de los existencialismos, voluntarismos, como de los determinismos, materialismos. La voluntad humana es libre, así lo certifica el testimonio de nuestra conciencia, así lo exige nuestra misma naturaleza racional. Mas esta libertad no es absoluta, dirá Balmes, sino relativa al propio bien y fin de nuestra vida. Por eso la voluntad
dependerá ineludiblemente de la razón, del conocimiento de la verdad y de lo bueno, y de la moral, del orden querido por Dios. En último término, concluirá Balmes, para que nuestra voluntad llegue a ser verdadera y planificadora, llegue a su plenitud, a lo que esta capacidad está llamada a ser, tiene que llegar a querer el propio deber ser, la ley natural. Solo así llegará a su propia beatitud. Si llega a conocer, a través de la razón, amar y vivir, afectos y voluntad, el orden querido para él. Moralidad y felicidad aparecen así íntimamente relacionadas en la concepción moral balmesiana, mas no se identifican ni pueden reducirse. Lejos de Balmes cualquier propuesta meramente utilitarista. Podríamos detenernos mucho más en la antropología integral de Balmes, pero como ya les he anotado, no es lo propio de este autor. De alguna forma él bebe de autores precedentes como seguramente hayan pensado, Aristóteles, Santo Tomás, etc. Ahora bien, en este segundo estudio, ahora ya sintético, en esta propuesta de antropología integradora, sí que nos adentramos en algo muy propio de nuestro autor y que creo que ayuda a comprendernos y a salvar graves problemas de su época y también de la nuestra. Bueno, pues continuemos adelante, antropología integradora. Una vez Balmes ha consignado y recuperado la riqueza y diversidad de las potencias del hombre interior, una vez asumido su ser integral, sin reducir ni obviar ninguna dimensión humana, va a descubrir una profunda unidad dentro de esa gran diversidad y multiplicidad. Es en la propuesta de su estudio sintético, de este aunar y de ver la unidad e íntima comunión en estas potencias, al recordar el ejemplo tan gráfico que nos propone en su obra El criterio del tintorero, donde amanece su antropología integradora y armónica, clave principal y más original de su pensamiento. Se trata ya de una antropología del ideal humano, que partiendo de su concreta situación desordenada, ahora muy brevemente lo veremos, encuentra en aquella unidad en la diversidad, unidad interior y exterior, el camino a recorrer para llegar a su mayor plenitud y sosiego. Les he puesto aquí la última cita de este ejemplo del tintorero de criterio porque realmente merece la pena que la lean ustedes mismos en toda su extensión. Pero acaba, ¿no?, esta pequeña metáfora, esta pequeña anécdota diciendo: no es lo mismo saber lo que es una cosa por sí sola o lo que puede ser en combinación con otras. En adelante no me contentaré con descomponer y separar, que también hace prodigios el componer y reunir. Testigo de ello, el tintorero. Pues vayamos a esa propuesta integradora, a ese aunar, integrar. Antes de ello, y veremos cómo esta va a ser la clave de la antropología balmesiana, anotemos una perspectiva muy clara en Balmes, como el ser humano es un ser en camino, que no ha llegado a la meta, debe implicarse y debe responsabilizarse de su propia existencia concreta. La propuesta balmesiana de una antropología integral e integradora, lejos de ser algo meramente utópico o ideal, responde a las exigencias más radicales del ser humano. Balmes advierte así que el ser concreto y actual del hombre, de cada uno de nosotros, no está todavía en correspondencia con su deber ser, y cómo, por esta falta de adecuación o conformidad en el ahora, su propuesta antropológica se muestra especialmente real y necesaria. Esto es, en la medida en que se entiende que el hombre tiene un fin y sentido en su vida, una naturaleza perfectible, todavía no perfecta, en la medida en que se observa que todavía no lo ha alcanzado, pero que puede y debe hacerlo con su propio esfuerzo, con el uso de su libertad, y se constata que solo conociendo dicho fin se puede alcanzar mejor, en esa medida, esa falta de correspondencia entre el ser actual y el deber ser propuesto deja de ser un problema para la coherencia interna de aquella teoría antropológica y se convierte más bien en su misma razón de ser y justificación. Teoría que nos lleva a la práctica. Es imprescindible conocer nuestro fin, saber que no hemos alcanzado, pero conocerlo, que estamos llamados a alcanzarlo, para en efecto poder por la práctica llegar a esa meta. Balmes defiende, por tanto, que el hombre es un ser en camino, en peregrinación hacia una meta, que esta meta existe, su vida tiene un sentido y que podemos llegar a alcanzarla. Nuestro peregrinar tiene así una razón de ser y un término hacia el que dirigirse. Ahora bien, constatada la condición de Homo viator,
nuestro autor da respuesta a las tres preguntas que se siguen. ¿Cuál es el punto de partida y los medios que tenemos? ¿Cuál el objetivo, meta o fin a alcanzar? ¿Y cuál es entonces el mejor camino a elegir y a emprender para alcanzar esa meta? El filósofo de Vic consigna de forma muy realista la condición actual y los medios con los que cuenta el ser humano. En primer lugar, va a observar, por tanto, que además de la ya notada condición corpóreo-espiritual y de sus potencias cognoscitivas y afectivas, hay dos hechos fundamentales a nuestra concreta actualidad, que somos seres finitos, limitados, pero con un deseo de siempre más, y la condición desordenada de esta nuestra finitud. Con ello nos presenta no solo la no actualización plena de nuestra naturaleza propia, sino además la desarmonía o escisión interior que encontramos en ella. Hay una lucha interior que Balmes consigna y que efectivamente es un hecho irrecusable. Y Balmes encuentra en la explicación que haya de la revelación, esa condición caída a nuestra condición original por el pecado original, la mejor solución a ese misterio humano que todos los autores consignan. Aun cuando la explicación, racionalmente, Balmes deriva a la revelación. Contando en este penoso haber, contando con esta situación escindida, caída, rota de nuestra naturaleza humana, surge la necesaria pregunta por si podremos alcanzar la meta o ideal a la que nuestra naturaleza estaba llamada. Es preciso entonces presentar cuál sea ese ideal de perfección o esa meta a la que estamos llamados. El vicense, nuestro autor Balmes, habida cuenta del orden y perfectibilidad que encierra todo el universo, justificada esta perfectibilidad y orden, siguiendo también con la teoría teleológica de Aristóteles, en una apuesta por una razón creadora, distingue una concreta y especialísima perfectibilidad al propio ser del ser humano. Junto a un primer orden de perfección natural, que comparte en cierto modo con el resto de los seres vivos y salvada su alta dignidad dentro de ellos, racional y volitiva, está llamado además a un orden o perfección superior, a un fin sobrenatural gratuito. El primero, el fin natural, al cual estamos llamados todos los seres, y concretamente el ser humano, consiste en alcanzar el mayor perfeccionamiento y actualización de todas sus potencias y capacidades naturales. En este caso concreto del ser humano, a llegar a la perfección de nuestro cuerpo y alma, sensibilidad, entendimiento y voluntad, y que éstas lleguen a su más cumplida perfección en la comunión y armonía entre sí. Por ello, apunta el vicense, en el conocimiento y contemplación de la verdad, en el amor y adhesión al bien, encuentra el hombre su más profunda alegría y paz. Ahora bien, se plantea Balmes, ¿es suficiente este ideal o fin natural para la plena felicidad del hombre? Mientras los demás seres sí parecen allí alcanzarlo, cada uno en función de su propia naturaleza, alcanzando su fin natural, llegaría a su perfección, nosotros experimentamos aquella paradójica insatisfacción del siempre más. Este progresivo y siempre limitado perfeccionamiento natural se nos muestra como insuficiente. Es aquí donde Balmes detecta e introduce un más alto ideal, la perfección sobrenatural. Este fin sobrenatural al que estamos llamados, auxiliados, introduce aquí Balmes, por el conocimiento que nos aporta la revelación, responde a ese anhelo intrínseco del que no podemos evadirnos, a ese deseo de infinito, de eternidad y de pleno amor, acogida del don, del amor recibido y entrega de ese mismo don, nuestra vida entregada, que continuamente consignamos. El que es el eterno, el infinito y puro amor, así nos lo presenta la revelación cristiana en boca de Balmes, sale entonces a nuestro paso y nos eleva hasta sí por puro don y gratuidad suyo. Si bien nosotros natural y actualmente, como seres limitados y temporales, no podríamos alcanzar la verdad y el bien absoluto que anhelamos, ni tan siquiera cumplidamente los relativos, dados nuestra naturaleza caída, se nos ofrece parcial, pero verdaderamente ya en esta vida y plenamente en la eterna, la posibilidad de la visión intuitiva y el amor beatífico de Dios. Y es precisamente porque en este ideal propuesto nuestras potencias o facultades humanas llegan a alcanzar el objeto infinito o más excelso, tanto intelectual como afectivamente, es por esto por lo que el vicense señala
cita, prescindiendo de toda consideración religiosa, no puede imaginarse cosa más grande, más elevada, que el constituir la dicha suprema en la visión intuitiva del ser infinito. Presentado rápidamente esa situación del ser humano como un ser en camino que tiene que alcanzar su fin propio, su perfección natural, pero que está llamada incluso a la perfección sobrenatural, va a proponer Balmes que el camino, los medios que tenemos para alcanzar ese perfeccionamiento de nuestra naturaleza natural y llamada la unión beatífica con Dios, perfección sobrenatural, va a proponer esta antropología integradora, esta antropología de la unidad y de la armonía interior de nuestras potencias con los otros y con Dios. Partiendo ahora entonces, como decíamos, de aquella nuestra real y penosa situación finita y desordenada, teniendo bajo la mirada el excelso fin al que debemos llegar, la verdad y el amor plenos, recuperamos la entreabierta pregunta por si podremos alcanzar aquel ideal perfectibilidad que nuestro corazón anhela. Balmes responde positivamente, proponiéndonos como camino para nuestra peregrinación el del combate o lucha por la armonía e integración. Integración a 3 niveles. Armonía o unidad interior, con nosotros mismos en nuestras potencias, entre lo que conocemos, amamos y vivimos. Unidad o armonía exterior, con lo que nos rodea, con los que nos rodean y necesitamos vivir. Y unidad o armonía con Dios, con su voluntad, que es el que nos ha dado nuestro propio ser y el de toda la realidad, y por tanto del que dependen los dos órdenes y armonías anteriores, tanto el interior como la armonía con los demás. Comenzando con la propuesta balmesiana de un primer orden o armonía interior, nos encontramos con que el orden cognoscitivo, tanto inferior como superior, deben preceder al orden afectivo, inferior y volitivo superior, así como que esta afección y volición son las que deben preceder y movernos para nuestro concreto hacer. Ahora bien, aunque estas 3 potencias tienen un objeto propio al que deben arribar, siguiendo un cierto orden o jerarquía entre sí, conocimiento a la verdad, afectos, querer el bien y voluntad, obrarlo, están tan íntimamente relacionadas en nuestro ser que se entorpecen o ayudan constante y recíprocamente. Van las 3 de la mano en la persecución de nuestro último fin. Para que efectivamente se ayuden y ordenen, para llegar a pensar, querer y actuar bien, en el cumplir con nuestro deber ser, libremente y por amor, está el culmen de nuestra perfección. Balmes nos recomendaba el procurar una cabeza de hielo, un corazón de fuego y una mano de hierro. En este punto, sus reglas prácticas se multiplican, destacando entre todas ellas la doble lucha contra la soberbia e irreflexión y la pereza e inconstancia. Es en este punto donde la doctrina balmesiana se muestra singularmente original y humana. Ineludiblemente, unido a este ideal o antropología del hombre entero, se encuentra la propuesta educativa balmesiana. Educación y autoeducación son necesarias para alcanzar aquel ideal o perfección personal interior. Se descubre así, a la base de su modelo educativo, como razón y animador de este modelo, esta antropología integral e integradora del hombre en camino. Gracias a sus concretas directrices, principalmente sirviéndose del silencio, la reflexión, la laboriosidad, la constancia y la humildad, se irá alcanzando el necesario equilibrio humano a todas nuestras potencias. Se evitará así, como Balmes afirma, la soberbia y el racionalismo, el espectáculo y el irracionalismo, el ser revolucionario o el caer en el rutinarismo. Balmes va a ofrecer con esta propuesta de antropología integral interior una clara afirmación de la diversidad y la unidad en su propia persona. Junto a aquella armonía interior, Balmes presenta como necesaria e ineludible la armonía y unidad para con los otros, la armonía y unidad para con los hombres. El hombre es un ser sociable por naturaleza y es en esa comunidad y mutua ayuda donde el Vicens encuentra una peculiar riqueza del ser humano. Nuestra indigencia y necesidad de los otros, si es aceptada y bien ordenada, nos realiza y perfecciona más plenamente, pues pone en marcha nuestra más preciada capacidad de amar, la acogida del don del amor, el eros,
y la entrega de nuestro propio don, la entrega de nosotros mismos en agape. El Vicense ofrece así una equilibrada propuesta sociológica y política donde el bien del hombre, de cada hombre, desde la clave fundamental del amor, es el centro y fin de su concepción. Nos encontramos en este punto de su concepción sociológica, donde tanto el individuo como la sociedad son justamente valorados y respetados, con una nueva manifestación de su actitud de equilibrio, que nos ofrece la puerta de salida tanto a los extremos comunistas, conocemos bien todavía a día de hoy, como a los excesos igualitaristas. Tanto a los excesos comunistas e igualitaristas que reducen a la persona a un simple número, como a los liberalistas e individualistas, que olvidan la importancia del ser relacional. Derivada de esta importante aportación del equilibrio individuo-sociedad, se encuentra también su fundamental propuesta de en qué consiste el verdadero progreso o civilización. Cita: la mayor inteligencia posible para el mayor número posible, la mayor moralidad posible para el mayor número posible, el mayor bienestar posible para el mayor número posible. Propuesta la unidad, paz interior entre todas nuestras potencias, ofrecida la unidad, paz exterior con nuestros coetáneos, ambos niveles de unidad nos acercan a nuestra perfectibilidad natural, Balmes nos presenta la necesidad de la unión con Dios para llegar a alcanzar nuestro mayor y último perfeccionamiento. Esa unión con Dios a la que nos encamina la razón, como razón primera a la que todo da sentido y a nosotros mismos como parte de esa naturaleza, precisa además del salto de la fe, la confianza y el amor, de la vivencia religiosa. Es así en la propuesta balmesiana, la concepción de la religión como fuente, camino y culmen de la mayor integración y unidad humana, principio y fin de nuestro mayor perfeccionamiento natural y sobrenatural. Concluía la cita anterior que les puse afirmando que todo debe estar ilustrado, dirigido, elevado por la religión. He aquí al hombre completo, al hombre por excelencia. En él la razón da luz, la imaginación pinta, el corazón vivifica y la religión diviniza. Me gustaría detenerme un poquito en esta dimensión de la interacción con Dios, pero como ya voy en el límite del tiempo, vayamos entonces a las conclusiones. No queremos acabar estas líneas de la propuesta antropológica de Balmes, antropología integral e integradora, sin insistir en la profunda actualidad y perennidad de su pensamiento. En él encontramos claves fundamentales para ayudar al hombre, a la mujer de hoy, ser humano y sociedad, siglo XXI, que se encuentran desorientadas, confundidas, encerradas en sí mismas, y no solo por la pandemia, sino especial y particularmente por la crisis existencial y de sentido. Mostremos su vigencia y actualidad de modo sintético y ofreciendo así, a forma conclusiva, las siguientes ideas. El hombre, en la antropología de Balmes, en primer lugar, con una naturaleza humana que permanece, pero con una existencia concreta que debe libremente actualizar y planificar, encuentra el término medio y, por tanto, la puerta de salida a todo extremo esencialista determinista, por un lado, y que nos lleva al inmovilismo, rutina o flojera, y también sirve de puerta de salida, por otro lado, al exceso existencialista voluntarista, que llevan al ser humano a caer por la exaltación de la soberbia, la revolución, la libertad entendida de forma absoluta, le llevan a caer en la contradicción, el absurdo y la insatisfacción más profunda. Tenemos muchos ejemplos sociales en este último sentido. Desde esa propuesta realista moderada, donde verdad y libertad humanas se tocan, y en segundo lugar, va a destacar el profundo respeto balmesiano a la riqueza y diversidad del ser humano, que está llamada a la unidad y armonía entre sí, a esa unidad, armonía interior y exterior, como camino siempre perenne y siempre actual, que todo hombre, que todo ser humano debe emprender para llegar a su plenitud y felicidad. Algunos frutos más concretos de esta su propuesta integral e integradora. En la armonía interior del hombre consigo mismo se encuentra la rehabilitación de la verdad, el ver con claridad,
se rehabilita el querer con firmeza frente al emotivismo y la fuerza de voluntad, el encaminarse sin dudas ni rodeos frente a flojeras o rutinas. Esto es, se ofrece en su armonía interior una salida a una respuesta concreta a la llamada cultural actual juvenil, el ni. En su armonía exterior para con los otros, del hombre en sociedad, se descubre su respuesta a la crisis económica, no solo a nivel material, sino de la propia unión social, a la crisis que nos lleva al individualismo atroz, al separatismo cada vez mayor, los nacionalismos, o a un comunismo alienante que quiere totalizarlo todo, que quiere absorber, cabe sí, cosas que no son suyas. Y en tercer lugar, su unidad exterior con Dios, su unidad con la razón última, con el Logos, la unión perfecta y eterna con ese Dios Logos y amor, da una salida a la insatisfacción y a la falta de sentido que nuestras sociedades del bienestar, reducidas a mera dimensión material, se acusa cada vez más. Como estamos fuera de tiempo, simplemente quisiera acabar con una cita de un autor ya más actual, el padre Tomás Morales, que ejemplifica muy bien lo que fue Jaime Balmes y lo que fue su antropología. Es el educador que disipa nubarrones de pesimismo. No cree en procesos irreversibles ni en secularismos imparables. Cree en el hombre y sobre todo cree que solo Dios satura todas sus valencias y colma sus aspiraciones más íntimas. Un Dios que inyecta dinamismo sobrenatural en el hombre frágil para vivir en el mundo desafiando egoísmos que dividen y sembrando amor que unifica. Muchísimas gracias por su atención. Disculpen que me he extendido un poquito más de lo convenido y confío que haya podido ayudar esta reflexión de alguna forma a este congreso. De nuevo, agradecer a la organización que me hayan tenido en cuenta y sin más, un saludo y quedo disponible para todas las preguntas que puedan o quieran realizarme. Un saludo.